Hola, ¿qué tal? Asistimos a un nuevo episodio de La Vida, ¿vale? Yo soy Marisa de Castillo y en esta ocasión sí que vamos a hablar de un clásico por antonomasia, aunque menos conocido que los clásicos de este mismo autor, que todos conocemos. Bueno, me estoy refiriendo al gran Benito Pérez Galdós, como Miau, Misericordia, Doña Perfecta, Fortunata y Jacinta, etcétera, ¿no? Marianela. Y me estoy refiriendo específicamente a no una obra de género chico menor, sino a una obra menos conocida, digamos por cuestiones logísticas o contextuales de la época, pero no precisamente por su baja calidad o por su recategorización a la baja, porque como luego explicaremos. Y se trata de los cuentos fantásticos. Fantástico es un término acuñado digamos que se compara con lo inverosímil de su obra más majestuosa, más grande, más seria o considerada más estructural, como por ejemplo con los que hemos nombrado antes, sobre todo pues obras como Misericordia, donde se establece un análisis de las capas sociales de Madrid, decimonónico de 1890 y pico, donde pues hay un abismo social incipiente, donde hay mucha pobreza, donde hay un cambio logístico y social en las capas más depauperadas y en la mendicidad, que está jerarquizada explícitamente, ya hice una reseña de ello. Pero aquí en los cuentos fantásticos nada tiene que ver tampoco con el romanticismo, porque, o sea, como sabéis, Galdós era realista. Y abrazó también el naturalismo, no sé si pareció a Zola, porque no he leído a Zola, no tengo el placer de leer a Zola, tengo que hacerlo, es una asignatura pendiente, y también rayó, digamos, el naturalismo y lo más radical del realismo, ¿vale? Entonces es muy costumbrista, muy descriptivo, tanto lo rural, pero sobre todo fundamentalmente lo urbano, cuando se dedica a Madrid, es muy explícito. Y aquí en los cuentos, pues, bueno, he leído aquí en el prólogo de la editorial de Cátedra de 1936, que es la que tengo yo, como veis, pues una crítica de Emilia Pardo Bazán, porque había una corriente o un frente, digamos, en esos 12 cuentos que escribió, que luego citaré textualmente, había una corriente en la que, digamos, que se consideraba el cuentacuentos o los relatistas, pues, más populares, o un género un poco, digamos, eh, más coyuntural o más del momento, porque durante el naturalismo ese antagonismo con el cuento se hace, digamos, más patente durante la época del naturalismo, que es a principio, cuando empiezan los 80 decimonónicos, ¿no? Estos libros, estos cuentos son Celina, Conjugación de las Palabras, Dónde está mi cabeza, La movida del buey, Cuento de Navidad, La novela en el tranvía, La pluma del viento, El viaje de la vida, La princesa de Granuja, Teros, Tropiquillos. Bueno, me he dejado alguno, ¿no? Creo que aquí no están todos, pero sé que están en el índice. Os lo voy a decir ordenadamente, a ver si lo encuentro. Una industria que ayuda a la muerte. Episodio musical del cólera. Cómo aquí utiliza las personificaciones, utiliza los símiles y las comparaciones, los paralelismos figurativos, porque, por ejemplo, aquí habla de pues, el ruido que se establece en la muerte cuando se irrumpe una plaga de cólera en Madrid y hay muchas muertes, el ruido de que fabrica ataúdes, que bueno, que luego acaba muriendo él también, frente a lo que es la pompa del boato, digamos, de despedida, porque los vivos celebran estar vivos y no estar muertos, y que celebran con música decimonónica y música barroca, etcétera. Hoffmann, Händel, no sé si Vivaldi, no lo sé, nombra a 2 o 3 músicos, pero bueno, que en definitiva lo confronta el ruido de la ambientación siniestra de fabricación de ataúdes, como lo crujen las tuercas, etcétera, bueno, el ruido frente a la música, frente a la música clásica, ¿vale? Es una forma de conformar la argumentación muy, muy original. Por eso es muy, muy importante, muy interesante, aunque la crítica
no es que lo demonizara por la baja calidad, sino que no lo consideraba tan relevante como otras obras suyas, serias o grandes, digamos que ya conocemos todos los episodios nacionales, pues lo consideraba menor. Tampoco fue tan prolijo escribiendo cuentos. La novela El tranvía es una novela dentro de la novela, como el protagonista se personifica a sí mismo y como ve datos que no existen en la realidad empírica para corroborar la historia que está leyendo por folletines, porque estos cuentos además pasaban en la realidad que se publicaban por colecciones en las revistas y en los fastines. Luego La pluma del viento o El viaje de la vida, una pluma que va volando con su, digamos, arquetípica figura eólica del viento como elemento vehicular que le conduce a recorrer un recorrido vital para darse cuenta de que en qué ambiente tiene que estar. Es muy, muy significativo el final. La muela y el buey, cuento de Navidad. La princesa de Granuja, Teros, Tropiquillos, Celín, ¿Dónde está mi cabeza? El pórtico de la gloria, Rompecabezas, que este es inédito. Y por lo menos 9 de estos cuentos no han sido nunca editados en las obras completas. Es decir, no han tenido mucha promoción tampoco. No sé si después ha habido una reedición masiva, ¿no? No sé. Pero yo me remito a la editorial que tengo de Cátedra del 96, que explicas en el prólogo, no me lo estoy inventando. Evidentemente, yo me documento porque no llego tampoco a mucho desde el punto de vista del conocimiento epistemológico. Y desde la epistemología, él quería dar un ejemplo de que podía relatar cuentos y que se diferenciaban un poco de pues, lo que se podía considerar el romanticismo más gótico de Becker, de Emilio Pardo Bazán, José María Pemán, etcétera, ¿no? En contraposición de una época y otra, claro, porque siempre hay una contraposición. Y bueno, luego hay ocho cuentos más que no aparecen aquí, en esta edición, pero que sí en las obras completas, porque escribe más cuentos y los reedita, los remodela, etcétera, porque teníamos interés en que se le conociera también. Había una corriente moderna en la que el relatista y el cuento aparecían publicados en diferentes folletines y revistas, y era muy importante de cara al público y de cara a ser conocido. No sé si es que era su objetivo en ese momento o quería probar un género en el que se sentía menos cómodo o quería adquirir más experiencia. Pues lo consigue porque a mí esos cuentos me están encantando. Voy por el quinto y me están encantando. Entonces, eso, como os decía, publicó 8 cuentos más, pero ya de carácter satírico, político satírico o de crítica social, digamos, ¿no? Más irónicos o más bufos, ¿no? Por decirlo de alguna forma, que no estaban exentos de una crítica social y alegatos contra las injusticias, digamos, denuncia más o menos, que también tenían una carga irónica muy fuerte. Y yo os emplazo a que leáis los cuentos fantásticos de Galdós, los que podáis. Aquí hay 12 como os he nombrado, pero él escribió más y escribió por lo menos 8 más, con lo cual 12 y 8, pues yo creo que son 20. No sé si tiene más en su haber. Lo investigáis, ¿vale? Porque yo tampoco no he adquirido ese dato. Hasta aquí lo que os puedo decir. Quiero decir que los recursos estilísticos están muy bien conseguidos. El carácter fonético siempre es un rasgo que evidencia el perfil de los personajes, están ligados a ciertas condiciones sociales y otros estados más permanentes del carácter de personalidad de un personaje o un perfil de un personaje en cuestión. Como pasa, por ejemplo, en Misericordia con la señora Benina o con Doña Paca, o por ejemplo con Marianela, con ella misma, o con el médico que la cura, o con Pablos, el ciego del que ella es lazarillo. Pues hay unas contraposiciones en el carácter que muchas veces fenotípicamente coincide el fenotipo y el carácter para explicar cómo es un personaje. Bueno, Galdós era un maestro en eso. Yo os emplazo a que leáis estos cuentos fantásticos, ¿vale? Que son menos conocidos, pero no menos bonitos, son muy bonitos. Un saludo y hasta la próxima. María Isabel Castillo.